Hola, ¿cómo va todo? ¿Cómo va su casa, su hogar, su familia? Yo de todo corazón espero que estén todos muy bien, que estén tranquilos, que estén sanitos, que estén aprovechando sus familias, que estén aprovechando su hogar y que estén muy bien, de verdad lo espero. Esta semana vamos a continuar trabajando la segunda unidad. Esta vez nos vamos a ir nuevamente a un concepto que ya habíamos conocido, que es los conflictos internacionales, y vamos a analizarlos desde la ciencia política y la historia. O sea, vamos a incorporar conceptos que nos van a permitir entenderlos desde otras disciplinas también. El objetivo de aprendizaje es analizar algunos conflictos internacionales que involucran a estados nacionales, sociedades o grupos, explicando sus contextos, posibilidades de resolución y aplicando conceptos de las ciencias políticas como poder, soberanía, ideología, derechos humanos, opinión pública, entre otros. La imagen que aquí aparece es una de las imágenes es uno de los conflictos más importantes del siglo XX. No sé si ustedes logran identificar de qué se trata, yo espero que sí. Se trata de la Guerra Fría, conflictos internacionales que transformó a toda la organización mundial y que en definitiva nosotros hoy día somos producto de este conflicto internacional. Entonces vamos a ir analizando otros conflictos que nos van a ir mostrando que tienen grandes consecuencias no tan solo para los países involucrados. Conflicto internacional. Cuando hablamos de conflicto, estamos hablando de un desacuerdo, de un litigio, de algo que no está en el mismo camino, y nos vamos a referir a un problema, ¿cierto? O sea, dos países o más van a tener un problema. Si ese número que está dibujado en esta imagen en el piso, dijéramos que fuese el problema, ese número es el problema, ¿ustedes me podrían decir cuál de los dos sujetos que aquí aparecen tiene la razón? ¿Cuál de los dos está equivocado? ¿Cuál de los dos podría decir yo tengo la verdad y tú no? Bueno, como se da en esta imagen, la mayoría de los conflictos internacionales tienen el mismo problema. Tienen que ver o se desarrollan desde la perspectiva en la que se mira el problema. Lo mismo acá en esta segunda imagen. ¿Hay alguno que esté equivocado de estos dos personajes? Bueno, por lo tanto, vamos entonces a analizar nuestros conflictos a partir de estas perspectivas y de este choque de ideas que que nos van a dar luces de por qué se producen estos conflictos o por qué no se puede llegar a un acuerdo. Y que muchas veces esos acuerdos terminan en un enfrentamiento armado. Bien, para entonces analizar esto vamos a empezar a reflexionar sobre algunos conceptos. No vamos a reflexionar sobre el COVID, vamos a reflexionar sobre los conceptos asociados a las ciencias políticas, conceptos que provienen de las ciencias políticas. En historia, la historia es una ciencia que se nutre de otras disciplinas, como en este caso las ciencias políticas, como también la economía, la arqueología, la geografía, todas esas disciplinas van a nutrir a la historia para poder llegar a un razonamiento más acabado de los procesos que han ocurrido. Entonces, vamos a pedir a las ciencias políticas que nos explique ciertos conceptos como poder, soberanía, ideología, opinión pública y derechos humanos. ¿Dónde obtenemos la definición de estos conceptos? Lo vamos a obtener en Enciclopedia Jurídica, que está en el link que está abajito, que está en color naranjo. Ustedes pueden ir y obtener un sinfín de conceptos más en esa enciclopedia. ¿Ya? Vamos a ir uno por uno y vamos a comenzar con el concepto de poder. El poder es el derecho que permite a una persona gobernar a otra persona, pública o privada, puede ser a través de mandatos políticos, autoridad paterna, a través de la tutela, o administrar los bienes de otra persona por cuenta de ella.
dirigentes de sociedades, representación legal, judicial o contractual. O sea, el poder es lo que permite gobernar, el que permite decidir por otra persona. Por ejemplo, sus padres tienen el poder sobre ustedes porque tienen un poder paterno o materno, o también puede ser la persona que tiene la tutela de ustedes, también va a tener un poder, ¿cierto? Un segundo concepto, y que está muy relacionado con el primero, es soberanía. Convierte a un determinado poder político en supremo, adicionando a su capacidad de dirección la de obrar como instancia final de decisión, acción y sanción. Como consecuencia de esto, el poder determinado como soberano dentro del ámbito de su actividad no se encuentra subordinado a ningún otro, tiene superioridad, siendo en su especie el poder más alto. La soberanía entonces va a ser el poder más alto de todos los poderes. No existe poder que tenga más poder que la soberanía. Y en democracia la soberanía recae en la nación. Por eso el dibujo que aquí aparece es la nación la que tiene la soberanía, y en una república, como necesitamos representantes, esta soberanía se entrega a las autoridades a través del voto de la ciudadanía, y son estas autoridades las que ejecutan la soberanía. No es que ellos tengan la soberanía por sí mismas, sino que es la nación quien entrega la soberanía a la autoridad. Y no existe mayor poder que la soberanía. No hay nada por sobre la soberanía. ¿Ya? Ahí vamos a ir, en la medida que los vamos usando estos conceptos, los vamos a ir entendiendo mucho mejor. El siguiente concepto es ideología. Lo vamos a entender como una rama de las ciencias filosóficas que trata del origen y clasificación de las ideas. Aunque las posiciones doctrinarias no son pacíficas, se define a la ideología como la representación que un grupo se hace de las estructuras internas de la sociedad y de su situación en la misma. Representación en la que se anticipan los intereses de ese grupo y se proporcionan un criterio de acción. Eso quiere decir que es la forma en que nosotros nos posicionamos frente a la sociedad, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos identificamos con un otro a través de ciertas ideas y creencias. Ahí tenemos un sinfín de ideologías, entre las más comunes va a estar el marxismo o el liberalismo, que se posicionan a las personas y se identifican con ciertas creencias y ven el mundo desde ese punto de vista. Nuevamente, desde la percepción. La ideología es uno de los conceptos que ha generado más conflictos internacionales, sobre todo en el siglo XX y en relación a la primera imagen que les mostré, a la Guerra Fría. Ahí tenemos un conflicto ideológico bastante potente y con muchas consecuencias para el mundo. El siguiente concepto que vamos a trabajar es opinión pública. En tanto, actitud humana es un juicio que se exterioriza. Esta, para la ciencia política, es una síntesis de la opinión de los grupos sociales sobre puntos de coincidencia unitarios y generales. Esto quiere decir que la opinión es un juicio que se emite. Que lo que es un juicio es una idea que uno tiene a partir de nuestras creencias. Yo podría decir, por ejemplo, de la imagen que aquí aparece, yo podría decir que hay muy pocas mujeres y que debieran haber más. Yo estoy emitiendo un juicio, que puede ser verdad como puede no serlo, pero esa opinión que yo estoy dando no es pública si es que yo no encuentro otras voces que estén pensando lo mismo que yo. Ahí, cuando se empiezan a unir y a coincidir puntos de vista, vamos a ir generando una opinión pública, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo también cómo se asocia la opinión pública desde los distintos países. Un país o un estado puede generar una opinión pública en relación a un conflicto de otros países o en relación a un problema que tenga con un país vecino, ¿ya? Este concepto es uno de los que hemos escuchado más en este último tiempo a partir del estallido social en octubre. Derechos humanos, conocidos también como derechos de las personas, son las facultades que, formuladas con carácter general y frente al Estado, suponen el reconocimiento expreso de la libertad de la persona.
Si en los comienzos de la modernidad tal reconocimiento era el resultado de una liberalidad del poder absoluto, actualmente es una obligación asumida por el poder, reconociendo la dignidad de la persona con todas sus consecuencias. ¿Quiénes son o quién es el responsable de que se resguarden los derechos humanos? Bueno, el responsable es el Estado. Pero ustedes dirán, pero profe, ¿quiénes en el Estado? Bueno, los que estén ejerciendo el poder otorgado por la soberanía. Todas las autoridades y sus agentes son el Estado y son los que son los responsables de resguardar estos derechos humanos. Asimismo, los únicos capaces de violar o vulnerar los derechos humanos también es el Estado y todos sus agentes. Por lo tanto, si en alguna ocasión una persona, un civil, un ciudadano cualquiera, comete o coarta la libertad de algún otro ciudadano, eso debe ser sancionado por el Código Penal porque es un delito. Mientras que cualquier ser humano que represente al Estado, como por ejemplo las policías o las Fuerzas Armadas, hace lo mismo y limita las libertades de una persona, lo que va a estar haciendo es violando sus derechos humanos porque ellos representan al Estado y lo que deben hacer es resguardar esos derechos. ¿Ya? Vamos a ir profundizando esto, es un poquito complejo de entender, pero me interesa que lo sepan, que el Estado es el responsable de resguardar y también al mismo tiempo es el único que es capaz de violar los derechos humanos. Bien, con todos estos conceptos ya trabajados, vamos a empezar a utilizarlos, a implementarlos y lo que van a hacer es escoger uno de estos conflictos internacionales y los vamos a investigar. Estados Unidos y Corea del Norte, Estados Unidos y China, Nicaragua y Colombia, México y Estados Unidos, nuevamente, Chile y Bolivia, Israel y Palestina. Todos estos conflictos se han dado en un marco de un contexto, ¿cierto? Entonces lo que ustedes van a investigar es el contexto, por qué se dieron. Ahora, antes de seguir, me gustaría que trataran de unir las imágenes que hay aquí con cada uno de los conflictos señalados que están al centro, ¿ya? Vamos a ir haciendo el ejercicio a ver si son capaces de identificarlos. Estados Unidos y Corea del Norte, ¿cuál sería? ¿A qué imagen corresponde? Claro, ahí con cada uno de sus presidentes. Estados Unidos y China, un poco más simple, porque están sus banderas y se reconocen. Nicaragua y Colombia, ahí podría ser un poco más difícil, pero ahí en esta imagen queda reflejado que el tipo de conflicto es un conflicto territorial, ¿cierto? Tienen ahí problemas de frontera. México y Estados Unidos con el muro y sus respectivas banderas. Chile y Bolivia, bueno, eso es mucho más familiar, lo reconocemos fácilmente con las banderas y los problemas territoriales que ha tenido desde siempre, en realidad, Bolivia y Chile. Y finalmente Israel y Palestina, esta imagen nos evidencia que existe algún tipo de conflicto territorial también, ¿cierto? Bien, van a escoger uno de estos conflictos y lo vamos a analizar. ¿De qué forma? Ustedes elijan el que más les acomode. Y vamos a analizarlo en base a las siguientes preguntas. ¿Qué elemento está en disputa? ¿Quiénes son los que tienen el conflicto? ¿Quiénes son? ¿Es la nación? ¿Son las distintas naciones dentro de un mismo estado? ¿Son las autoridades, los presidentes o los ejércitos? ¿Quiénes son los que mantienen el conflicto? ¿De qué manera ejercen el poder los actores involucrados? Ojo, primer concepto, ¿de qué manera ejercen el poder los actores involucrados? ¿Lo ejercen a través de una invasión, de fuerzas armadas? Ahí ustedes decidan en base al conflicto que escogieron. ¿Qué se busca ganar? ¿Qué quiere cada uno? La perspectiva. ¿Qué quiere cada uno? ¿Qué busca ganar? 4. ¿En qué basan el sistema de creencias
¿qué les permite mantener el conflicto? O sea, en el fondo es qué ideología sustenta el conflicto en sí mismo, ¿ya? Si es que existe alguna ideología que la sustente. ¿De qué manera se afecta la población civil? ¿Se afecta directamente o no tiene ninguna incidencia la población civil? ¿Qué derechos humanos son vulnerados en este conflicto en el que ustedes escogieron claramente? ¿Se pone en tensión la existencia de ciertos grupos, naciones o estados? Dentro del conflicto de los países involucrados, ¿existe alguna tensión entre las naciones o entre otras naciones o existen terceros involucrados? Ahí vean ustedes, dependiendo del conflicto que escojan. ¿En qué sentido se afecta la soberanía de los estados participantes ante la amenaza que genera el conflicto o bien ante las condiciones para resolverlo? Cuando existen dos o más países, ¿alguno de ellos está amenazada su soberanía? ¿De qué forma está amenazada? ¿En ambos? ¿En ninguno? Ahí ustedes analizan el conflicto que escogieron. Y finalmente, una gran pregunta que engloba otras preguntas en sí misma. ¿Cuál es el rol que juega la opinión pública internacional frente al conflicto? ¿Qué piensan los otros países? ¿Qué piensan las organizaciones, las instituciones que deben regular los conflictos internacionales en relación al conflicto que ustedes escogieron? ¿Qué argumentos presentan? ¿De qué manera participan estas opiniones públicas de otros países? ¿A qué institucionalidad apelan? Acuérdense que hay instituciones que se dedican a regular los conflictos. Acuérdense, la ONU, la Corte Internacional. Y finalmente, contribuye a la paz o incrementa el conflicto. Bien, ¿cómo lo van a presentar entonces todo este análisis de su conflicto internacional? De dos formas. La primera de ellas lo pueden hacer por escrito, donde van a responder cada una de las preguntas, o lo pueden hacer como una sola narración donde dentro de esta narración estén respondiendo todas las preguntas, pero por escrito. Y una segunda opción, lo pueden hacer como afiche informativo o infografía, donde en una hoja de blog o en una hoja de oficio ustedes escojan, pueden ir incorporando imágenes y pequeños textos informativos. Ahí hay un diseño, acá hay otro diseño que ustedes pueden utilizar, pero la segunda opción requiere imágenes, ¿ya? La primera, solo responder las preguntas, la segunda requiere imágenes, que es una forma un poco más didáctica de organizar la información para que a ustedes también les quede mucho más claro, ¿ya? Y obviamente lo tienen que enviar al correo medel.polivalentefr@gmail.com. Espero sus consultas, espero sus actividades, espero también que estén muy bien. Les envío un abrazo y ojalá nos veamos pronto. Chao.